La artista Artemisia Gentileschi nació en julio, el 8 de julio específicamente, en el siglo XVII, y me parecía interesante que hablemos de ella, porque fue una pintora feminista que trabajó durante la época barroca. Artemisia fue realmente reconocida a partir del siglo XX por sus pinturas sobre las grandes heroínas de la historia. La artista tenía una triste historia familiar. Ella fue víctima de violación a los 18 años a manos de su propio tutor artístico. Como ella no podía estudiar en Bellas Artes, el problema era que era mujer. Las chicas no tenían espacio en el mundo del arte en esa época, así que fue muy difícil para conseguir una formación académica. Pero como su papá era pintor, era un reconocido pintor, su nombre era Horacio Gentileschi, contrató un tutor privado para que le diera clases. Agostino Tassi se llamaba. Agostino Tassi era amigo del papá de Artemisia y además también era pintor. Y lamentablemente tuvieron que denunciar a Agostino Tassi en 1611 por violación en los tribunales romanos y solo fue castigado unos pocos meses de cárcel. Por el contrario, Artemisia sufrió una tremenda humillación en el juicio, en el que fue torturada con exámenes ginecológicos y pruebas de dolor a ver si decía la verdad. Así que Artemisia, agraviada, decidió seguir pintando sus mujeres fuertes e independientes del Antiguo Testamento, pero esta vez plasmó sus fantasías de venganza con toda la violencia que pudo. Para ubicarnos en el barroco, cuanto más sangre mejor. Y fue Artemisia la más violenta de todos, superando incluso a Judith de Caravaggio. Caravaggio es un artista barroco, uno de los más conocidos de la época. Se supone que fue una forma de canalizar su trauma cortándole virtualmente la cabeza a su agresor, como en la obra Judith decapitando a Holofernes, que bueno, más adelante vamos a hablar más específicamente de esta obra. Al contrario del Renacimiento, el movimiento artístico anterior, en donde existieron los artistas Leonardo y Miguel Ángel, entre otros artistas obviamente, el barroco se destaca por la valorización del detalle, el exceso del ornamento, la búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas, del dualismo y la contradicción, del contraste entre luces y sombras, el sentido del movimiento, la oscuridad, la complejidad y la sensualidad. Para nombrar a dos artistas muy conocidos, voy a destacar a Caravaggio, que lo nombré anteriormente, y a Velázquez, el pintor de Las Meninas. Las Meninas es una pintura muy famosa que tal vez la conozcan. Y para entender la diferencia, ¿no? Como con el Renacimiento, todo esto exacerbado que acabo de nombrar, nada tiene que ver con la armonía que proponía, no solamente en color, sino también en imagen que proponía el Renacimiento. Bueno, para muchos Gentileschi es la primera pintora feminista de la historia. Así que imagino y estoy casi segura que fue opacada por otros pintores de su época, así que no le fue fácil trabajar en su profesión. Ella se casó con el pintor eh, que se llamaba Pierantonio de Vincenzo Stiatesi y se radicó en Florencia, donde su obra alcanzó un poco más de reconocimiento. Ahí fue la primera en hacerse miembro de la Academia de Arte de Diseño, del Diseño. Y con importantes mecenas de su lado, publicó importantes obras. Anoten algunas para después ver y googlear si les gustó la historia del artista. Una es Cleopatra, la otra es La conversión de Magdalena, otra es Judith y su doncella. Otra de las obras que pueden googlear es Susana y los viejos y la obra maestra de Artemisia, que fue Judith decapitando Holofernes, que la habíamos nombrado anteriormente.
Y ahora vamos a como entrar un poquito más en esta obra. Judith decapitando a Holofernes es una pintura al óleo sobre madera. Y bueno, entrando así objetivamente en la obra, es un episodio representado que se encuentra en la Biblia y siempre tuvo una mirada desde el arte, como que fue representada varias veces. Judith, con la ayuda de una criada, mata a Holofernes, un enemigo, después de haberlo seducido. Y ahora vamos a la parte subjetiva. La pintura representa la muerte de Holofernes de una manera realista y muy cruel. Y estas dos mujeres que pertenecen a diferentes clases sociales, y eso se ve en la ropa y en sus actitudes. Judith parece preocupada mientras que decapita al señor y se preocupa por no ensuciarse con la sangre, mientras que su criada, al contrario, tiene una expresión tranquila. Sin embargo, las dos trabajan juntas para superar la fuerza física del hombre. La interpretación tradicional de la obra es que representa el deseo de venganza y de justicia de Artemisia contra Agostino Tassi, el hombre que la violó, y el coraje del testimonio público de esta artista la convirtió en un símbolo del feminismo del siglo XX. Actualmente la obra está expuesta en las galerías de los Uffizi en Florencia, Italia, y no hay claridad sobre la fecha de su muerte, pero se estima que falleció en 1656 en Nápoles.